¿Por qué los creadores de contenido cubanos terminamos grabando el mismo contenido? Muchos no cuentan con la creatividad necesaria. Debajo de cada roca salen 3 youtubers nuevos. Como subimos más de lo mismo, existe la persona oportunista, la falsa, el llorador de miseria, el que vive una completa competencia para ver quién tiene más vistas, más seguidores, más likes. Esos creadores, precisamente o específicamente de la plataforma de YouTube, que vienen desde el extranjero hacia nuestro país a crear contenido. Hoy les traigo una propuesta generada precisamente por ustedes. Sí, los que ven y disfrutan estos contenidos semana tras semana y comentan comentarios como estos. Tantos videos que Cuba está mal, ya sabemos, pero cansa, chicos. Todos los videos sobre Cuba es lo mismo. No hay que comer, no hay limpieza, no hay dinero. Están que no saben qué hacer para llamar la atención. Aunque sé que hoy en el canal con este video se bota el fuego con la gasolina, intentaré formular mis respectivos puntos de vista en cuanto a esta situación. Así que yo los invito a que se acomoden y busquen su merienda porque esto se pone bueno. Primero lo primero, ¿por qué terminamos siempre visitando los mismos lugares de La Habana? ¿O por qué los creadores de contenido cubanos terminamos grabando el mismo contenido? De hecho, comenten ahí abajo en qué parte de la ciudad nos encontramos hoy. Ok, para ustedes tengo 2 respuestas, una larga y una corta. La respuesta corta es que vivimos en un país donde hasta sonreír está costando trabajo, así que háganse una idea. Ahora la respuesta larga, quitando de un lado todas esas limitaciones que nos atan como cubanos viviendo en Cuba, como por ejemplo decir realmente lo que uno piensa o documentar un lugar en específico, es sumamente difícil emprender. Además, muchos no cuentan con la creatividad necesaria dentro de la plataforma para contarte una buena historia, como si de un libro lleno de páginas estuviésemos hablando. Solo te leen el epílogo una y otra vez. Cosa que es más que obvia que ustedes han notado durante todo este tiempo. A eso súmenle que de vez en cuando nos gusta sacar a la luz, digamos, nuestro lado periodístico, cuando nos zambullimos en el lado de la tendencia y queremos traerle la primicia, la exclusiva de lo que está pasando realmente en Cuba. Y si tuviésemos que romantizar lo que les he mencionado hasta este minuto, la simple realidad de estar viviendo en Cuba con limitaciones o restricciones en la información a internet, la censura y demás, de una forma u otra puede influir en la inspiración de ciertos y determinados creadores de contenido dentro de Cuba. Por lo tanto, las probabilidades de compartir contenido fresco e interesante y variado son bastante reducidas. Muchos creadores se concentran en documentar lugares emblemáticos de Cuba, como La Habana Vieja, El Malecón o Varadero. Esto se debe a que, además de ser fáciles de identificar, tienen una conexión directa con el turismo, pero suelen volverse bastante repetitivos. En parte, sin darnos cuenta, nos hemos vuelto, digamos, una especie de promotores inconscientes si de cualquier rincón que documentamos en nuestros respectivos canales estamos hablando, ya sea de manera positiva o negativa, pero sigue siendo promo. Y así, sin darnos cuenta, incitamos a muchos turistas a que visiten nuestra isla. De hecho, como muchos vienen a Cuba por poco tiempo, tratan de planificarse, y una de las opciones certeras de planificación es visitar mucho las redes, entre ellas la plataforma YouTube, en búsqueda de videos que les den información de qué hacer en Cuba, de qué lugares visitar, qué lugares son los más imperdibles o simplemente qué hacer en su estancia dentro del país. Pero bueno, vienen a vivir la experiencia y ya sea mala, buena, regular o pésima, dejan opiniones como estas en comentarios cuando hago contenidos relacionados con el tema de los turistas dentro de Cuba. Ahora bien, hablemos sobre los youtubers cubanos y el efecto YouTube Cuba. Y es como un comentario que estuve leyendo los otros días que decía que debajo de cada roca salen 3 youtubers nuevos y totalmente diferentes. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Un trabajo más que sé que al día de hoy muchos no lo consideran así. Para ellos es un simple juego de muchachos, o como muchos dicen, un grupo de vagos que no trabaja, o más bien los jineteros cibernéticos. Y con este término quiero quedarme ahora.
Momento importante del video para que te suscribas si aún no lo has hecho y comentes tus creadores de contenido cubanos favoritos. A diario, como subimos más de lo mismo, nos meten a todos en el mismo saco, o al menos yo lo veo así. A modo de que en la mente de muchas personas quizás seamos el mismo personaje. Claro, como hablamos siempre de así está Cuba hoy o así están las calles de La Habana, pero no siempre es así. Y es que les digo que YouTube es todo un universo que, como mismo en la vida real, existe la persona oportunista, la falsa, el llorador de miseria, el que vive una completa competencia para ver quién tiene más vistas, más seguidores, más likes, o simplemente aquel que te vende un contenido que realmente no es lo que esperabas. Y esas son muchas de las realidades que se vive en esta plataforma digital. Y espero que se hayan podido percatar hasta este minuto que he sido tanto crítico como autocrítico. ¿Qué puedo decir respecto a esto? Simplemente que no somos perfectos. En ocasiones presentamos problemas de dicción, somos incoherentes, muchos no presentan sentido común, otros van simplemente tras un nombre o hacen su trabajo para monetizar, exclusivamente para eso. Algo que no es nada nuevo dentro de la plataforma, obviando muchos factores que influyen en nuestra futura mejora. Y yo personalmente, respecto a este tema con mi comunidad, que es muy apegada a mí, solo puedo decir gracias, porque sus comentarios me ayudan muchísimo a modo de críticas constructivas para retroalimentarme y ser un mejor creador de contenido. Y creo yo, me parece a mí, que va a ser sumamente innecesario, aunque sí a una pequeña mención de algo que ustedes conocen mucho, que de una forma u otra se relaciona con la temática del día de hoy, y es la gran falta de unidad que existe entre la comunidad de creadores de contenido en Cuba. Temática de la cual los invito a que retroalimenten este video con sus opiniones ahí abajo en la parte de los comentarios. Y aquí, contemplando estas geniales vistas de un río muy reconocido por todas las personas dentro de la ciudad de La Habana, quería hablarles también sobre algo que de una forma u otra tiene que ver con este tema de los creadores de contenido en Cuba, de cómo fluye la creación de contenido y demás, y son esos creadores precisamente o específicamente de la plataforma de YouTube que vienen desde el extranjero hacia nuestro país a crear contenido. Mi simple y humilde opinión. Veo muy bien que cada día que pasa sea descubierta nuestra isla por los creadores de contenido más grandes del mundo, a tal punto de que saben toda la lista de creadores que han pasado por acá, porque son ellos los que de una forma u otra pueden documentar la cruda realidad que se vive en Cuba. Obvio, se los aplaudo porque una vez salen de la isla y publican todo este contenido, creo que ya no les interesa ni les importa regresar a la isla, aunque no los dejen, cosa que para nosotros se hace un poco tedioso y complicado crear el contenido o documentar la realidad tal y como es, porque saben que podemos estar envueltos en problemas y complicarnos la existencia dentro de la isla. Aún así, desde mi criterio personal, siento que se van un poco por la avaricia de querer llamar la atención en su visita en otro país de los tantos que tienen en una lista visitados, y no documentan otras cosas interesantes o otras cosas para marcar la diferencia, ya que son 5 los videos exactos que un youtuber extranjero viene a documentar en la isla. La realidad del cubano, las playas de Cuba, que es innegable no documentar la belleza de nuestras playas dentro de la ciudad de La Habana y en otras ciudades y provincias del país, el tema monetario en Cuba, la vida del turista dentro de Cuba y un contenido que como cubano nunca me ha agradado para nada hacerlo. De hecho, créanme que ese contenido jamás lo voy a hacer en mi canal, porque más bien de documentar o exponer la realidad de este grupo de personas dentro de Cuba, más bien como cubano siento que estoy denigrando a esas personas, que es el tema de la prostitución y del jineterismo aquí en Cuba. Y de esto también los animo a que hagan un pequeño debate en la parte de los comentarios sobre lo que ustedes piensan al respecto. Así damos por concluido este debate, esta reflexión respecto a un tema que a lo mejor, como es tanta muela, como dice el cubano, seguro muchos de ustedes dijeron, este tipo con este video que es baba y baba y baba, para no decirme nada o para no aportarme nada. Pero bueno, a veces de vez en cuando me gusta aportar estas ideas para que ustedes reflexionen, para que ustedes dejen sus opiniones, que creen al respecto, porque juega un papel fundamental en estos contenidos la opinión del público, de la audiencia, de la comunidad, de la persona que ve estos videos semana
semana tras semana. Yo, como creador de contenido, lo único que me resta es darles muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de ustedes hacia mí a lo largo de casi 6 años que vamos a cumplir en febrero del próximo año en las plataformas digitales, compartiendo la realidad de Cuba, lugares un poco visitados del país. Y bueno, muy satisfecho, sinceramente se los digo, con todos los resultados que hemos alcanzado a lo largo de todo este tiempo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos próximamente con mucho más contenido que les estoy preparando, con mucho amor, mucho cariño y con mucha creatividad desde mi punto de vista. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.